bienvenidos a CNN Prime. Tenemos mucho que contarles para que queden bien informadas, bien informados. Vamos de inmediato con esos titulares. Continúan las diligencias por el homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. El Ministerio Público habría identificado a 2 sospechosos que estarían directamente involucrados con el secuestro, uno de ellos con presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Desde el gobierno, la ministra del Interior reiteró que no se puede confirmar ni descartar ninguna hipótesis sobre el asesinato de Ojeda. Mañana comienza el debate de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado y el gobierno partirá con algunas complejidades. Esto porque senadores oficialistas aseguraron que no apoyarían la fórmula del 3 y 3 para la cotización adicional, lo que pone aún más cuesta arriba la discusión en esa instancia. Y en temas internacionales, Estados Unidos vive un día clave en la carrera por la presidencia. Hoy es el denominado Super Martes, donde se realizan primarias en 15 estados que podrían definir a los nominados para llegar a la Casa Blanca para cada partido. Joe Biden y Donald Trump acaparan las preferencias entre demócratas y republicanos por lejos. Y en el deporte, Colo-Colo interpuso un recurso de protección tras el castigo interpuesto por la NFP a casi 13.000 hinchas que estuvieron en el Estadio Nacional durante la final de la Supercopa. La acción presentada por el Club Social y Deportivo acusa arbitrariedad en la sanción y vulneración de los derechos fundamentales de los hinchas. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que más de 4 millones de personas mantienen deudas impagas en nuestro país, según consignó un informe de Equifax y la Universidad San Sebastián. Aunque la cantidad de morosos bajó respecto a mediciones anteriores, el monto total de la deuda y la mora promedio aumentaron. ¿Qué explica este fenómeno? María Luisa Carrión nos cuenta. Me ha pasado en algunos momentos que cuando no soy ordenado, ahí complica un poco. Anteriormente sí los tenía ardías, pero ahora no, se me ha hecho muy difícil. Está enfermo los nervios porque se me pasan llamando y yo quiero pagar y no puedo. Y no son los únicos. El informe de deuda morosa del último trimestre de 2023 fue categórico. Más de 4 millones de personas tienen algún compromiso impago en nuestro país. Una cifra que representa una baja de 62.000 deudores si lo comparamos con el acumulado a diciembre de 2022. Sin embargo, hay indicadores que levantan la alerta. Los morosos corresponden a poco más del 26% de los mayores de 18 años. Y si miramos el total, la deuda incrementó 1,1%, llegando a los 9,7 mil millones de dólares. La morosidad no cede y termina el año 2023 con 4.065.000 personas en morosidad. Pero si comparamos peras con peras, lamentablemente esta cifra debería ser mayor, en 125.000 personas. ¿Por qué? Porque a mediados del año pasado una ley imposibilita registrar la morosidad en el sector salud. Dicha ley fue promulgada en noviembre de 2022 y entró en vigencia el año pasado. Señala explícitamente que se prohíbe informar deudas contraídas para financiar servicios o acciones de salud con prestadores públicos o privados y empresas relacionadas. Sin embargo, para algunos expertos, esto solo ocultaría el problema, dejando una cifra negra que existe, pero que no se publica. La mochila es más pesada porque el análisis finalmente es miope, es parcial. Necesitamos un análisis total probablemente para justamente poder ayudar de la manera correcta. Las cifras en el fondo empeorarían porque son 1.000 millones de dólares que no están considerados en el análisis, entonces claramente empeorarían de lo que hoy día estamos viendo y que también cuadraría también con la situación económica que veníamos arrastrando en los últimos años. Y esta no publicación de los deudores de salud explicaría, señalan quienes realizan el informe, la baja en la cantidad de morosos. La segunda razón sería la mayor dificultad para acceder al crédito debido a las condiciones más restrictivas. Con todo, tenemos que incluso no solo la deuda total aumentó, también el promedio que a diciembre de 2023 superó los 2 millones de pesos, subiendo 2,7%. Es decir, 2023 cerró con menos morosos que 2022. Pero, y acá está el punto, con una deuda morosa mayor y con un per cápita que también aumentó. Entonces, ¿cómo hacer frente a este 2024 y sobre todo a este temido primer trimestre?
que involucra mayor gasto para las familias. Y no solo hablamos de las vacaciones, hay que hacer frente a todo el universo que significa volver a clases y además pagar, entre otros, el permiso de circulación. Un mes que sin duda agobia cualquier bolsillo. Por eso la clave, indican, es planificar y no tomar créditos para aquellos gastos que son permanentes. Se recomienda no superar el 15% de los ingresos en otro tipo de crédito, ¿ya? Entonces, una persona que gana, por dar una cifra sencilla, 1 millón de pesos, no debiera tener compromisos de pago por más de 150.000 pesos al mes, y súper importante que ese compromiso de pago considere el total de la cuota y no el mínimo, porque el mínimo solamente posterga el problema. El endeudamiento de los chilenos continúa aumentando. El Banco Central tiene poco espacio para bajar las tasas de interés y el tipo de cambio nos sigue presionando. La economía completa está, podríamos decir, apretada. Es un año complejo, pero también esperamos que sea un año de inflexión. Volviendo al informe, el segmento socioeconómico D sigue siendo el principal, con más del 60% de los morosos en nuestro país. En tanto, preocupa también que los morosos intermitentes hayan incrementado su mora promedio en un 25% en 2023. Si lo vemos por género, la morosidad bajó más en hombres que en mujeres. En ellos lo hizo un 2,6% y en ellas menos de un punto porcentual. Hoy se reanudó la tramitación de la ley corta ISAPRES en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, un debate que estuvo marcado por la mutualización de la deuda de las aseguradoras. Francisca Cárdenas nos cuenta más detalles. Francisca, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, hay harta tarea para la casa. Sí, se cerró finalmente, palabras de la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Ana María Gazmuri de Acción Humanista, lo que fue el retomar finalmente el debate en torno a la ley corta de ISAPRES. Recordemos que estuvo 8 meses este debate político en el Senado por parte de los senadores, en la Comisión de Salud, también en la Comisión de Hacienda, donde se cayeron varias indicaciones, pero también se repusieron otras, y donde finalmente se aprobó lo que es la mutualización y lo que es respecto al reajuste extraordinario de los precios de los planes de salud, que son los puntos que han generado más debate durante esta jornada, al menos en lo que es la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se retomó entonces el debate por parte de los parlamentarios, pero previamente a la comisión ya habían diputados, por ejemplo, el diputado de la DC, Eric Aedo, que además va a presidir en las próximas semanas, el próximo mes debería ya presidir la Comisión de Salud también, con los cambios legislativos en la mesa. Y él señalaba que no había ambiente político, al menos para aprobar lo que es esta ley corta de ISAPRES con respecto al punto más polémico y más debatido y crítico, que es la mutualización. Así entonces, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, hizo una larga exposición intentando resumirla con respecto a los puntos de la ley corta de ISAPRES, con respecto al seguro complementario y también con los elementos que se aprobaron en el Senado hace ya más de un mes previo al receso legislativo. También hay plazos. El tiempo está en contra, Mónica, de los parlamentarios, porque van a tener que tramitar muy rápidamente esta ley antes de que se cumpla esta prórroga de la Corte Suprema, y además porque se descarta, y ya se han puesto de acuerdo al menos en el oficialismo, en que no se solicite nuevamente, al menos por parte del gobierno, que exista una nueva prórroga, un nuevo plazo para poder hacer cumplir los dos fallos, primero el de la tabla de factores y también el de la prima GES y de estos servicios. Escuchemos parte entonces de lo que dijo justamente durante esta jornada la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La idea es que este proyecto esté llegando a la sala en la semana del 15 de abril para poder tener los tiempos necesarios. Pensemos que estamos seguros que va a salir distinto a lo que salió del Senado, por lo tanto va a existir una comisión mixta y esperamos que uno de esos cambios sea haber eliminado la mutualización, que es un verdadero perdonazo, que no corresponde, y no estamos disponibles para aquello, al menos en esta Cámara de Diputados y Diputados y particularmente en la Comisión de Salud. Creo que eso vamos a lograr revertir esa medida, es importante. Y también, por supuesto, otros temas, tendremos que ver el proyecto en cada sus detalles, pero otros los temas que suscitan cierta preocupación tiene que ver con la ausencia de un tope, un techo a la posibilidad de alza de los planes. Claro, ahí la diputada Ana María Gazmuri, presidenta además de la Comisión de Salud, habla de los plazos y obviamente se descarta al menos, y no se está evaluando al menos lo que es la posibilidad de solicitar una nueva prórroga, una nueva extensión para hacer cumplir los dos fallos
de la Corte Suprema. Recordemos, Mónica, que esta ley corta se presenta por parte del gobierno justamente para poder mitigar los efectos de los fallos, el primero de la tabla de factores y también de la prima GES, que fue el segundo fallo de la Corte Suprema. Eso se analizó durante esta jornada. De hecho, hubo un almuerzo entre la ministra Aguilera y también parlamentarios de la Comisión de Salud, la diputada también Ana María Gasmuri, con respecto a los puntos que se iban a abordar en la comisión más tarde que comenzó esta primera instancia de retomar el debate en torno a la ley corta, a eso de las 5 de la tarde acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Un escenario complejo, dicen algunos, un pronóstico no tan adecuado de lo que es finalmente esta ley corta con los distintos puntos y también con respecto a la mutualización, porque finalmente esto significa para los parlamentarios del oficialismo que se cambió lo que se proponía por parte de la moneda, el mecanismo de cómo se iba a devolver finalmente los distintos montos y los cobros excesivos a los afiliados y cómo se iba a recalcular la deuda. Eso es lo que cambió finalmente en el debate y en la votación que se dio en el Senado, en la Comisión de Salud y también después en la Comisión de Hacienda, y que finalmente se optó, al menos, y se impulsó con fuerza por parte de la derecha, este mecanismo de mutualización que reduciría la deuda total de más de $1.000 millones en menos incluso de la mitad. Ese es el punto más crítico, al menos, de lo que se ha hablado durante esta jornada de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora sí, escuchemos parte justamente de lo que dijo la ministra de Salud, Jimena Aguilera, luego de exponer por largas horas también en la comisión ante los parlamentarios y también ver el tema de los plazos, de cuándo podría incluso ya y se debería dejar finalmente y dejar de tramitar lo que es esta ley corta de las ISAPRES. Escuchemos lo que dijo la ministra. Los diputados están dispuestos a generar sesiones extraordinarias. En ese sentido, yo creo que hay una muy buena disposición a dar un acuerdo, una discusión de este proyecto. Nosotros estamos abiertos a la discusión, planteamos, nosotros como gobierno, ustedes saben que nos ha ido siguiendo en todos estos meses de discusión del proyecto de ley. No fue la mutualización un planteamiento del Ejecutivo y ciertamente que eso es lo que nosotros dijimos, incluso ahora cuando presentamos el proyecto, y vamos a ver qué es lo que sucede con lo que se discuta en la misma Cámara de Diputados y la misma sesión de salud, que no tampoco se ve un respaldo tan expreso, manifiesto tan extendido respecto a esa medida. Es interesante y es pertinente también explicarle a quienes nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, Francisca, que la mutualización en simple es esta idea de que lo que sobre, lo que no se gaste de parte de esta cotización, de estos excedentes en el fondo, se dividan entre todos de alguna manera para compartir los riesgos entre quienes se enferman y entre quienes no. Quienes defienden aquello dicen que es una buena idea introducir algún grado de solidaridad y otros sostienen que no les ha gustado en otros ámbitos la solidaridad porque ahora sí les va a gustar cuando serviría para estabilizar el sistema de ISAPRES. Entonces unos los apoyan y otros lo rechazan, cada uno evidentemente con distintos argumentos. Sí, Mónica, justamente, y por eso también genera tanto debate entre los parlamentarios, porque algunos tienen una postura con respecto a este punto y otros finalmente dicen que esto es afectar el bolsillo de los afiliados y que con los mismos cobros finalmente, con esos mismos cobros se va a hacer cierta devolución a los afiliados afectados también por los cobros excesivos. Con respecto a los plazos, Mónica, como te decía, hasta el 12 de mayo está finalmente lo que es esta prórroga por parte del Poder Judicial, por parte también de la Corte Suprema, con respecto a hacer cumplir justamente estos dos fallos, el de tabla de factores y también de la prima GES, y es ahí donde también se han enfocado al menos los parlamentarios en no solicitar una nueva extensión, un nuevo plazo para poder finalmente tramitar también lo que es esta ley corta de ISAPRES. El tema es, Mónica, es que si por ejemplo, se aprueba ya en la Cámara de Diputadas y Diputados, hay plazos establecidos para eso, después pasaría nuevamente al Senado la ley corta de ISAPRES, y ahí para ratificar los trabajos de ambas cámaras pasaría a una comisión mixta. Por lo tanto, el tiempo está en contra, hay poco tiempo y pocas semanas por parte que tienen los parlamentarios, bien digo, para poder avanzar en lo que es la tramitación de esta ley corta. De hecho, es un punto que se criticaba al menos por parte de algunos parlamentarios oficialistas, de que no se dejó con tanto tiempo, al menos a la Cámara de Diputadas y Diputados, por parte de los senadores, para poder tramitar esta ley corta. Escuchemos parte entonces de lo que dijeron algunos parlamentarios, tanto del oficialismo como también de la oposición, porque algunos fueron bastante críticos, al menos con este punto, con el de la mutualización, como lo hizo también la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Escuchemos lo que dijeron.
yo quisiera, la ministra establece un compromiso respecto del tope de la posibilidad de un aumento extraordinario o un reajuste extraordinario que se ha planteado acá. Y ahí me gustaría saber cuáles serían los criterios de ese tope. Porque efectivamente, primero, porque a mí me parece que ya haya un aumento extraordinario del costo, ya es abusivo. O sea, a los usuarios se les ha cobrado de más. A mí me parece que el debate de la mutualización es un debate sumamente tramposo, porque finalmente lo que hay detrás de esa propuesta es un perdonazo encubierto. Esto de alguna u otra manera generar una mutualización, repartir los costos de lo que esto significa es bastante complejo. Por lo tanto, acá tenemos que buscar una solución práctica. Y siento yo que si abandonamos ese componente, las consecuencias van a ser malas, y lo digo en realidad solamente viendo los números. Esto para los dueños de la ISAPRE es un negocio. Y es súper duro lo que voy a decir. Pero para los pacientes es la vida. Y ahí nosotros tenemos que tomar una posición. ¿A quiénes vamos a defender? Ahora, hay cosas que yo quisiera también desmitificar. O sea, aquí se ha dicho que la deuda es 1.400 millones. Perdónenme, la deuda la calculó el señor superintendente, que le tengo mucho aprecio, pero se entregó con informes que él ha dado, pero no es producto de una resolución de la superintendencia, es un número. No hay una resolución que diga qué es eso. Y el fallo, yo he revisado por todos lados el fallo y no tiene en ninguna parte un monto. Claro, si finalmente se da el escenario y también lo que han acordado los parlamentarios, Mónica, en la Comisión de Salud, el calendario establecido para poder sacar adelante esta ley corta sería así, lo siguiente: el 19 de marzo se votaría en general la ley corta de ISAPRES, el 28 de marzo sería el plazo máximo para las indicaciones, para que los parlamentarios presenten las distintas indicaciones a los que les parece, lo que no les parece, y sobre todo con respecto al punto de la mutualización, y el 8 y 9 de abril sería la votación en particular, y el 15 de abril se votaría en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Después de eso, si se despacha al Senado, sería en un tercer trámite para poder aplicar y aprobar el trabajo de ambas corporaciones a través de también lo que es y pasar a una comisión mixta. Así que nos quedamos atentos a esta discusión, que se espera que tenga estos plazos, pero obviamente va a depender de los parlamentarios y también de cómo vaya, avanzando el tema de la cifra, lo que vaya actualizando también el superintendente de Salud, Víctor Torres, que hoy día dijo que más allá de una cifra hay que ver cómo van operando también las distintas aseguradoras, sin caer en la insolvencia, digamos, que es un punto también relevante, y también obviamente lo que es la Comisión de Salud, que va a operar de la misma manera que la Comisión de Salud del Senado. Se va a escuchar también a los representantes de FONASA, de ISAPRES, en conjunto con la ministra de Salud, y también a la Superintendencia de Salud y también a los parlamentarios. Seguimos muy atentos a esta discusión, evidentemente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí hay más materias legislativas que nos importan a todas y a todos, porque mañana la Comisión del Trabajo del Senado va a comenzar a discutir la reforma previsional. Algunos senadores oficialistas ya aseguran que no van a apoyar la fórmula del 3 y 3 que impulsa el gobierno para la cotización extra, lo que pone aún más cuesta arriba la iniciativa. Todo esto nos lo explica Natalia Muñoz. Es uno de los proyectos eje del gobierno y que se alista para iniciar su segundo trámite legislativo en el Senado. La reforma de pensiones comenzará este miércoles su debate en la Comisión de Trabajo, en un escenario que no se ve auspicioso bajo la fórmula de 3% cotización individual y 3% un mecanismo de reparto que insiste el Ejecutivo. De hecho, esa fórmula no tendría el apoyo de un senador oficialista en la comisión. Yo espero que seamos capaces de legislar con un criterio amplio, que no pongamos líneas rojas. Se requiere de un acuerdo que no es el 6-0, que tampoco es el 3 y 3, porque ya aquí en la Cámara de Diputados se votó y eso no resultó. No es justo seguir retardando, seguir manifestando a lo mejor posiciones que pueden ser muy legítimas de acuerdo a los puntos, a solidaridad o a capitalización individual, 4-2, 1-6, 6-0. Son números que pueden ser infinitos las probabilidades. Uno del PPD que no apoyará el 3 y 3 es Jaime Quintana, quien en Radio Pauta dijo que no se cierra 4% a cuenta individual y 2% a solidaridad. Voces del oficialismo que ya no ven factible la propuesta del gobierno, en tanto en la oposición existen líneas rojas que no transarían. Vamos a tener el mejor espíritu para llegar a acuerdos, pero también, como lo tiene el gobierno,
tenemos líneas rojas y una de las líneas rojas es que el 6% vaya íntegro a la cotización de los trabajadores. No voy a aprobar ninguna posibilidad, ni siquiera de un 1%, de que se le quite del ahorro que los chilenos generan con su trabajo. Yo respeto el trabajo de los chilenos. Como vemos, parte de la oposición sigue firme en el 6% a cuenta individual. Al otro extremo político los tildan de obstruccionistas. Tiene que materializarse lo que el gobierno ha propuesto. Si eso no se cumple, no vamos a poder mejorar las pensiones y yo no veo a la oposición, en este caso a la derecha, con ánimo de avanzar en esta materia. Creo que van a más bien obstruir, dilatar. El gobierno ya cedió en bajar a 3 puntos y la derecha sigue atrincherada en 6 puntos a capitalización individual y todo a las AFP sin tocar a la industria de las AFP. Por tanto, el gobierno acá ya ha cedido y esperamos que la oposición, que está iniciándose esta discusión en el Senado, también ceda para que lleguemos a un acuerdo. Que tras el complejo paso de la reforma por la Cámara, donde la idea de legislar se aprobó sin definir el destino del 6% extra, el gobierno sabe que la reforma está cuesta arriba. Se nos ha planteado si el gobierno va a ceder a una fórmula distinta de este 3.3, pero quisiera señalar que este es un guarismo, un número que nos permite subir las pensiones en la lógica de una UF mensual por cada 10 años cotizados. La idea nuestra es que se mantenga toda la cotización a cuentas individuales y que busquemos la manera, y por eso que también la presencia del ministro Marcel en esta discusión y juntar las discusiones tributarias con la discusión de pensiones me parece que es lo más razonable, porque si nosotros sabemos que tenemos que apuntar a un grupo específico, tenemos que conocer también cuánto cuesta eso. Revisemos cuál es el mejor escenario, y el mejor escenario, según los datos del gobierno, con los aportes, son las cuentas individuales, el ahorro a la cuenta individual. Además, la iniciativa avanzó con el aumento a 250.000 pesos de la pensión garantizada universal y su financiamiento, y la incorporación del autopréstamo en la reforma, puntos que serán evaluados en una discusión que, según la oposición, podría al menos estar 4 meses en la Comisión de Trabajo del Senado. Nuevos antecedentes se han revelado tras el secuestro y muerte del teniente en retiro Ronald Ojeda. Una serie de errores habrían permitido identificar a los 2 sujetos que hoy son buscados por la PDI. Entre ellos, escuchen bien, dar un RUT para acumular puntos promocionales en una bencinera. Si acumula puntos, le preguntaron, sí, dijo, y dio el RUT. Y una huella dactilar, además, en un celular. Veamos todos estos detalles en el informe de Valentina Nieto. Habrían cuidado cada detalle para no dejar rastros. Sin embargo, la Fiscalía estaría cada vez más cerca de quienes son los responsables del secuestro del exteniente Ronald Ojeda. Si ya el minucioso seguimiento de las cámaras de seguridad logró la detención de un menor de 17 años que fue formalizado este lunes, las pistas están ahora sobre 2 de los sujetos protagonistas de estas imágenes. Este sería el rostro de uno de los presuntos secuestradores, Walter Rodríguez Pérez, vinculado al Tren de Aragua y que correspondería a quien sujeta a Ojeda por el cuello tras salir de su departamento. Aunque estaría identificado, la Fiscalía ha optado por no entregar detalles. En caso de entregar la identidad de las personas en contra de las cuales tenemos órdenes de detención, podríamos frustrar las diligencias que estamos realizando. No podemos alertarlas. Sin vulnerar esta investigación, que es bastante reservada y compleja, es uno de los nombres que se han dado a conocer. El rol y función definitiva que esta persona pudo tener va a depender, Matilde, del avance de la investigación. Rodríguez habría mantenido órdenes de detención pendientes. Su rastro fue seguido gracias a una huella dactilar que se obtuvo de uno de los 2 celulares del ex militar encontrados en el automóvil Nissan que la banda abandonó en Renca. Él y otro sujeto habrían sido formalizados en ausencia. ¿La orden de detención corresponde a esas personas? Corresponde a esas personas que participan directamente en el secuestro dentro del edificio en el departamento de la víctima. Según la investigación
investigación habrían al menos 7 personas vinculadas al caso. Una de ellas habría sido identificada ya que cargó benzina y dio su verdadero root para acumular puntos. Aunque este martes se sospechó de la detención de nuevos sujetos, la PDI ha mantenido la reserva. Las investigaciones de la VIPE siguen desarrollándose. Yo tampoco me aventuraría a dar ese tipo de información específica para ser serio en el discurso. Entiendan ustedes que mucho de los resultados que obtenemos tiene que ver con estos hermetismos. Por ahora, el adolescente de 17 años es el único detenido. Según su declaración, tras el secuestro, la banda se trasladó a un domicilio en San Bernardo, en donde chilenos colaboraron a ocultar a los secuestradores con sábanas. La motivación del crimen sigue siendo una incógnita. El que existan antecedentes, indicios, de que la persona que está actualmente en internación provisoria y que aquellos dos contra los cuales hay órdenes de detención tienen vínculos con el Tren de Aragua, no significa que tengamos necesariamente que concluir que las motivaciones para el secuestro y el homicidio son unas u otras. Nadie puede hoy día descartar ninguna hipótesis, ni afirmar tampoco ninguna hipótesis, ni una ni otra, hasta que la investigación que se está llevando adelante llegue a conclusiones más nítidas que nos permitan tomar al respecto, digamos, definiciones de ese tipo. Indagatoria que continúa en reserva, pero que comienza a dar luces de los presuntos responsables. Eso sí, la alerta está ahora puesta en que posiblemente tanto Walter Rodríguez como el otro sujeto identificado por la PDI podrían haber salido de Chile. Y en otras materias, Daniel Jadwe negó haber pedido o recibido algún tipo de donación en el marco del caso Farmacias Populares. Según publicó El Mercurio en su declaración como imputado realizada en noviembre, el alcalde de Recoleta negó rotundamente haber recibido insumos médicos por parte de la empresa Best Quality, avaluados en 20 millones de pesos. Las declaraciones fueron reveladas luego de alzarse la reserva de declaración de Jadwe ante la sección de investigación de lavado de activos de Carabineros. Al jefe comunal se le acusa de haber solicitado esta donación en 2020, de acuerdo a la autodenuncia por soborno presentada por César Ramírez, vendedor de la empresa. El edil se defendió manifestando que se emprendieron, comillas, acciones judiciales infundadas como una manera de presionar debido al atraso en los pagos que mantiene Achifar con la empresa proveedora. Vamos a la política y a las elecciones municipales, buscando cumplir con esa frase de el que tiene mantiene. Los secretarios generales de los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana iniciaron los encuentros para definir el sistema para candidaturas para las próximas elecciones municipales. Aún no se descarta que en algunas comunas se puedan realizar primarias y de ello nos cuenta Paula Calvo. Evaluar las estrategias para seleccionar las candidaturas que presentarán en las próximas elecciones municipales del 27 de octubre fue el objetivo del encuentro de los secretarios generales de los partidos del oficialismo, más la Democracia Cristiana. El convencimiento de que la fuerza de la unidad es lo fundamental. Luego, naturalmente, que analizaremos la posición que los partidos de oposición y con los cuales vamos a competir puedan adoptar. Pero eso será después. Ahora lo fundamental es que nos abocamos a echar las bases que nos permitan actuar de conjunto. Un acuerdo que pareciera no estar tan claro, porque en el Partido Socialista existen, por ejemplo, apoyos para que un militante de sus filas pueda competir por la alcaldía de Santiago, donde la comunista Iracy Hasler irá a la reelección. Para lograr consolidar la disposición que han expresado todos los partidos del bloque, incluido además la Democracia Cristiana, respecto de un acuerdo que nos permita no solo ir a la disputa de los municipios. Esto es muy importante clarificarlo. No se trata solo de ir a disputar por los mejores nombres, cuadros, dirigentes, candidatos, candidatas, los municipios, sino que principalmente garantizar a través de ello que podamos ofrecerle a la ciudadanía la mejor opción de buen vivir en los territorios. Eso es lo que nos mueve. En la reunión analizaron la situación de cada comuna del país y revisaron las intenciones electorales de cada partido en donde actualmente hay alcaldes independientes. Al respecto del criterio, el que tiene mantiene, el Partido Socialista afirmó que seguía en pie esta idea, aunque los partidos aún deben zanjar ese criterio, opción que no es compartida por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio.
Nosotros hemos planteado, y el trabajo que se ha realizado en conjunto, primero es la identificación del panorama comunal de las 346 comunas del país. Y posteriormente tenemos el desafío de generar y establecer los criterios que se le pondrán a los presidentes de los partidos, quienes deberán zanjar de cara a lo mejor que le hace al país las determinaciones de la negociación. El próximo jueves, los partidos se juntarán nuevamente para delimitar los criterios del pacto y así definir qué candidatos van a competir en las elecciones primarias. Un proceso que se debe inscribir hasta el próximo 10 de abril en el CERVEL y cuya elección se realizará el 9 de junio. Seguimos avanzando en otras materias informativas después de revisar lo que ocurrió justamente y lo que sigue ocurriendo con las negociaciones municipales, ¿no? Y volvemos al tema del caso Ojeda, porque el Ministerio Público no descarta ninguna de las hipótesis por la cual se secuestró y asesinó al exteniente Ronald Ojeda, incluyendo la posibilidad, como hemos visto, un móvil político. Eso en lo policial, en lo investigativo, mientras los desencuentros oficialistas se agudizan por este caso y más aún después de las palabras del presidente del Partido Comunista, quien evitó catalogar como dictadura al régimen venezolano. Los detalles con Macarena Román. El proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público llevó al fiscal nacional hasta la Comisión de Hacienda del Senado. Sin embargo, Ángel Valencia no pudo evitar que otra vez las consultas a responder fueran por las dudas del caso por el secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda. ¿Hay algún antecedente que sustente un móvil político en ese crimen? Manifiestan que estiman que puede haber detrás de esto persecución política y en consecuencia por deber de objetividad. Nuestro deber legal y constitucional desarrollar una línea de investigación que explore la factibilidad o la viabilidad de esa motivación, como también ello no excluye que había consideración de las circunstancias y la evidencia disponible, que también exploremos otras líneas posibles. Valencia no cerró esa línea de investigación, aunque en entrevista con CNN Chile se refirió a otra ruta de la indagatoria. Depende de la motivación del delito, es en definitiva el móvil, la forma como el Tren de Aragua opera. En este caso hay rastro de que las personas que intervinieron en esto tienen vínculos con el Tren de Aragua. Las tesis que se vinculan a esta causa son manejadas con distinta interpretación en el espectro político y son las que levantan polémica en el oficialismo o la oposición, desde que se concretó el secuestro el 21 de febrero. El fiscal nacional dijo, los antecedentes que tenemos es que el detenido tiene vínculos con el Tren de Aragua. Esa es la realidad. Lo que no es real es que hayan agentes del gobierno venezolano involucrados en esta situación en Chile. Defensa del gobierno venezolano que no solo viene de parlamentarios. También Juan Andrés Lagos, el dirigente PC, fue uno de los primeros en cuestionar que dentro de las hipótesis estuviera la intromisión de Maduro. Aquí hay una situación que yo de verdad creo que está topando los límites de las situaciones éticas, pero también del punto de vista de lo que significa sostener afirmaciones que no tienen ningún fundamento hasta hoy por parte de dirigencias de partidos políticos. Un debate que del secuestro con homicidio ha girado a la calificación del régimen venezolano y que tuvo un pic con la intervención del timonel PC en Radio Cooperativa, juicio que sorprendió a no pocos en el oficialismo. Dictadura, como se le ha calificado, ¿verdad? Habría que decir que algunos han calificado, ¿no? Bueno, pero es casi más... Para por lo menos salvar la excepción, digamos. Para salvar la excepción de ustedes. Sí, claro. Mucha honra. No es la de la mayoría de la alianza de gobierno, no es la del presidente de la República, es la opinión de un partido en particular, de un partido de los 10 que participamos del actual gobierno. Diferencias que también se materializaron en el oficialismo por la decisión de pedir una sesión especial en el Senado por el caso y que contó con los votos de todos los comités menos del PC. Yo con todo respeto, no sé por qué alguien o algún partido puede oponerse a una reflexión respecto a una situación tan dramática como ocurría con alguien que aquí era importante, que tenía un refugio político otorgado por este gobierno. Gobierno que participará este miércoles de la sesión especial a través de la ministra del Interior.
la misma que ha argumentado que el silencio del presidente Gabriel Boric se debe a que sus acciones se materializan a través de los secretarios de Estado en este caso. Cerrando con el juicio, los hechos hablan más que 1000 palabras. Este es un tema gravísimo y que continúa. El parcial inicio del año escolar en Atacama continúa generando polémica. A la huelga de hambre de algunos docentes, ahora los apoderados aseguran que van a intensificar las manifestaciones. Pablo Figueroa reportó este tema. Finalmente llegó el día. 5 de marzo de 2024 fue la fecha acordada para el inicio oficial de clases en Chile y por ende también en la región de Atacama. Cecilia Brito, directora ejecutiva suplente del SLEP en esta zona, fue la encargada de hacer el catastro de cuántos establecimientos educacionales se unieron al paro de profesores anunciado en la zona. Son 38 establecimientos que entraron hoy a clases. De los 38 establecimientos, 12 de los 50 que estaban programados para el inicio de hoy no lo hicieron. 6 de ellos son por solicitud de su director y 6 de estos establecimientos se adhirieron a paro. Los docentes, y aquí hay que ser bien enfático, lamentamos profundamente esa medida. Y es que el Colegio de Profesores ha buscado dar a conocer los problemas que impedirían a estos recintos comenzar adecuadamente el año escolar. Todo sumado a un paro en donde hay 3 docentes que ya pasaron las 100 horas en huelga de hambre. Es lamentable que esta normalidad que tratan de instalar las autoridades no sea tal. Y lo que nosotros le estamos pidiendo, hagamos una pausa, revisemos todos los levantamientos, hagamos una jornada por todos los colegios y cuantifiquemos y ahí a todos le colocamos fechas, plazos, financiamiento y responsable. Yo diría reinicio porque el paro comenzó el año pasado, tuvo un receso y ahora comenzamos de nuevo con parte del profesorado en paro que con el correr de los días probablemente se agudice. Desde el Mineduc buscan que se llegue a un acuerdo lo antes posible para evitar un retroceso complejo en la instrucción de los planes de estudio. El propio ministro Nicolás Cataldo respondió a las críticas y llamó a dejar atrás la huelga de hambre. Cuantificar y a no sobredimensionar la situación. Hay un paro, es parcial. Y eso es importante decirlo con esa claridad para poder seguir avanzando en soluciones. Y hay expectativas de que el día de hoy pueda continuar en buenos términos la conversación. Ayer se tomó un diálogo, se ha ido avanzando. Yo vuelvo a reiterar, espero que los dirigentes que están en huelga de hambre depongan esa huelga de hambre. No es necesaria. La voluntad de diálogo y de avanzar está dada. Es una medida demasiado extrema que pone en riesgo su salud, su integridad física, de manera innecesaria, porque esto nos va a acelerar la construcción de escuelas. Aquí ha fallado el diálogo y la interlocución del gobierno con las organizaciones y eso es evidente. Aquí un gobierno que dijo que venía de las organizaciones sociales le da la espalda a las organizaciones sociales. A este gobierno le resulta más fácil hablar con la élite, le resulta más fácil hablar con el sector empresarial que con las organizaciones y nosotros esperamos que esto cambie. No es común la decisión de iniciar una huelga de hambre en manifestaciones por educación. Quizás lo que más se recuerda es la protagonizada por estudiantes en el Liceo Darío Salas en 2011, donde estuvieron cerca de un mes con la movilización en curso. En la etapa inicial aguda, que es la que parte ahora, todo está centrado en signos vitales, diuresis y control médico, ¿verdad?, para la hidratación, que es clave en la etapa inicial. Y es bastante complicado que si uno inicia una huelga de hambre colectiva, la abandone, ¿ya? Porque ese abandono no solamente tiene que ver con dejar o desistir de una forma de reivindicar algo, sino que estás dejando a tus compañeros, ¿no? Desde el año 2006 que enfrentamos los mismos problemas en el sistema de educación público, es decir, problemas de infraestructura, problemas de baja calidad de la educación, dirigencias que muchas veces no están capacitadas para asumir los roles que tienen que cumplir, etcétera. Y esto, la verdad es que no se ha revertido y más aún, lo que vemos es que se sigue amplificando. Una jornada de inicio de clases controversial en Copiapó que llevó al gremio docente a emplazar directamente al presidente de la República. Vamos a entregar una carta dirigida al presidente de la República. Nos parece que a estas alturas, por la gravedad de la situación, merece este tema la intervención del presidente. El presidente debe dar instrucciones precisas para que se dé solución, para que se pongan todas las
recursos necesarios para comenzar a dar solución a los problemas que demandan nuestros colegas. La situación de ellos es desesperada, por eso llegaron a esta decisión. La jornada de este miércoles puede ser trascendental para destrabar el conflicto, uno que el gobierno daba por superado hasta el año pasado, pero que resurgió y que por ahora sigue sin salidas claras. Un 15% de avance ya alcanzó la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago, un proyecto que mejorará la calidad de vida de más de 1.600.000 personas, especialmente para quienes viven en las comunas de Renca o Cerro Navia, que por primera vez tendrán acceso al transporte subterráneo. De ello nos va a contar Daniela González. Álvaro, ¿me escuchas? Excelente, le pido que por favor dé inicio a este primer rompimiento del primer pique, ¿verdad? Este primer encuentro de túneles, los 23 que vamos a tener aquí en línea 7. Por favor, proceda. Así comenzó el encuentro entre dos tramos que se juntan en el túnel subterráneo, uniendo la senda por donde pasará la tan anhelada línea 7 del Metro de Santiago. El 2028 es el año donde se espera que pueda estar lista con la mayor tecnología posible. Este es un proyecto de más de 2.500 millones de dólares. Son 26 kilómetros de distancia que vamos a tener 19 estaciones y va a permitir una conectividad mucho más ágil y una serie de, además, un viaje mucho más resilientes para distintas personas en la ciudad. De hecho, el ahorro de tiempo es notorio. Actualmente un vecino de Renca para llegar a Vitacura demora más de una hora. Cuando se inaugure el metro lo hará en cerca de 30 minutos. Bueno, es fantástico para toda la gente de acá de Renca, ya que es una parte que es importante para movilizarse en cuanto a que ya no van a ocupar la micro y van a ocupar el metro y van a llegar con distancias más cerca a su trabajo. Bueno, para todos los vecinos, porque con el metro acortáis harto tiempo de distancia, sobre todo cuando uno va allá para arriba, para el centro. Yo antes tomaba 3 micros, una hasta aquí, hasta la Plaza Renca, después de la Plaza Renca para allá hasta Mapocho, de Mapocho hasta la DS, hasta Cantagallo y de Cantagallo hasta la DS. Entonces, está muy bueno que el progreso llegue a Renca. Bueno, me gusta porque hay facilidades para las vecinas, para los vecinos que trabajamos tan lejos y no, muy bueno. Renca tendrá por primera vez acceso al metro, también Cerro Navia y Vitacura. Son 3 comunas las que por fin contarán con transporte subterráneo. Metro significa, por cierto, la posibilidad de desplazarse de forma más rápida, más segura, menos contaminante, pero también Metro tiene la función, desde el Estado de Chile, de aportar en la construcción de una ciudad más justa, ¿no? Esta línea 7 del Metro conecta el rincón de la ciudad de Santiago, que tiene más oportunidades y recursos que la comuna de Vitacura, con Santiago Poniente, que es donde tenemos las peores situaciones en términos de oportunidades. Actualmente la línea 7 del Metro se encuentra en la etapa de excavaciones de piques, galerías y túneles. El avance de la obra ronda un 15%. Así que muy contentos mostrando el avance de esta línea 7, son casi un 15% ya de avance y este dato es muy significativo. Se encuentran 2 grupos de trabajadores acá debajo de la avenida Providencia, cerca por ahí de Seminario con Providencia, en donde estamos encontrándonos los 2 grupos de trabajadores, unos que vienen trabajando desde Baquedano hacia el oriente y el otro que vienen desde Conde hacia el poniente. La inversión es de 340 millones de dólares para una línea que contará con 26 kilómetros de largo y un total de 19 estaciones, lo que hará los viajes más rápidos y aumentará la calidad de vida de miles de santiaguinos. Recuperar la ciudad para las personas significa poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos las autoridades nacionales, regionales y locales. Invertir horas de nuestras vidas para movilizarnos al lugar donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, significa que cuando logramos acortar esas horas a través de un medio de transporte seguro, sustentable y también muy cómodo y mucho más rápido, estamos mejorando radicalmente la vida de las personas. Así las cosas, la línea 7 del metro ya es una realidad que beneficia especialmente a renquinos y cerronavinos, pero también a vecinos de Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura, un total de 1.600.000 personas que gozarán de la comodidad del transporte público subterráneo. A raíz de las remodelaciones que se mantienen en el Instituto Nacional desde el año pasado, es que la comunidad educativa informó que va a mantener el formato híbrido de clases a partir de este 5 de marzo, una fórmula que pocos apoderados conocían y que consiste en que algunos cursos asistan a clases presenciales y otros se conecten desde casa. De ello nos va a contar Colomba Eijols.
pasillos vacíos y salas de clases sin alumnos. Así fue el inicio del año escolar en el Instituto Nacional, luego de que se informara que se mantendrá el sistema híbrido por reparaciones en el establecimiento. Recién me enteré ayer, porque la institución no me había dado realmente ninguna información concreta. Me enteró ayer y lo vi como un shock. En realidad, porque no tenía esa información y no me parece. Yo prefiero las clases presenciales 100%. No dieron información por mail, nada. Entonces, el tema es que hoy día venimos y recién le dijeron que no tenía clases, que viene el día miércoles. Y es que a un día de iniciar el periodo escolar, el Liceo Emblemático publicó un comunicado en su plataforma web con la programación de las clases presenciales para el mes de marzo. Estamos en obras actualmente, hemos postulado 40 proyectos de emergencia al Ministerio de Educación, 22 de ellos ya están aprobados, 2 están en obras y uno de ellos es justamente el del Instituto Nacional. Un proyecto que lleva esperando muchísimo tiempo, podríamos decir una demanda histórica de la comunidad educativa institutana. Las obras comenzaron en el segundo semestre de 2023 y contemplan la remodelación de 32 salas, además de los baños de la zona Juan Egaña, mejor conocida como Sector 2, donde se centran las reparaciones que tendrían fecha de término a fines de mayo. En el Instituto Nacional y en otros emblemáticos de la Comuna de Santiago, las movilizaciones que hubo el 2022 fueron por infraestructura. Entonces, esta es una respuesta a una movilización que hubo. Se da la respuesta y ahora hay crítica cuando se está ejecutando lo que se pidió que se hiciera. Si dura 7 meses y las vacaciones solo duran 2, es evidente que durante el año escolar van a haber obras en desarrollo. Obras en desarrollo que obligan a la comunidad institutana a continuar con enseñanza presencial interrumpida, la cual mantienen desde la pandemia y había sido prolongada para controlar la violencia de estudiantes radicalizados. El sistema híbrido se implementó durante la pandemia, pero ahora estamos con un sistema mixto. Actualmente este año se comenzó a implementar mediante el sistema de día por medio, o sea, vamos un día presencial y un día online durante la semana. Situación que no ofrece una salida alternativa para los apoderados, dado que la modalidad híbrida fue aprobada por la Seremi de Educación. Inicialmente complica un poco porque, bueno, supuestamente esto iba a estar hecho el año pasado. El año pasado empezaron con estos arreglos y iban a quedar listos el año pasado. Pero al final, bueno, hay que acomodarse a todo. Pero dadas las circunstancias que hay en el instituto con respecto a las remodelaciones, nada que hacer, pues. O sea, no caen 4.000 alumnos en el establecimiento. Entendemos y agradecemos todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad por comprender que hay obras que están en curso y que llevan cierta incomodidad. Sin embargo, recordarles que esto es para que podamos tener un mejor Instituto Nacional. Las mejoras también abarcarán 16 servicios higiénicos, además de la conservación de sistema de calefacción y suministros de agua potable, sala de calderas y el mejoramiento del comedor de estudiantes. Atención con lo siguiente, el gobierno decidió excluir a las empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE, que se va a realizar entre el 9 y el 14 de abril. La medida se dio a conocer a través de un comunicado en el que no se ahonda en las razones de la decisión. Sin embargo, son conocidas las críticas que ha formulado Chile en contra de la guerra de Israel y Hamás, un conflicto que ha dejado miles de muertos. Chile además alegó ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de intentar controlar indefinidamente el territorio palestino ocupado y además de violaciones a los derechos humanos en ese accionar. La FIDAE es la principal feria aeroespacial y de defensa de América Latina y este año va a reunir a expositores de más de 40 países. Algo que todo esto ya ha generado algunas reacciones. Por de pronto, por ejemplo, el senador Iván Moreira agradeciendo la decisión del gobierno. Él es un conocido defensor también de la causa palestina y en cambio el embajador, en la entrevista con el diario La Tercera, el embajador de Israel en nuestro país ha criticado evidentemente esta medida, esta decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sus palabras, aquí las tengo, son: desde que llegué y aún antes hay una doctrina negativa en contra de nosotros, parte de las declaraciones del embajador de Israel en Chile. Seguimos avanzando en materia informativa para contarles qué controversia ha generado el registro de un helicóptero de la Armada que aterrizó sobre un monumento natural en la región de Valparaíso. La institución aseguró que la maniobra se debió a una emergencia, mientras CONAF investiga eventuales daños a la flora y fauna del lugar, como nos cuenta Cristian Soto.
Eran las 5:30 de la tarde del 2 de marzo, cuando un helicóptero de la Armada aterrizó sobre el monumento natural Isla Cachagua en Zapallar, hogar de una de las colonias de pingüinos de Humboldt más grandes del mundo. Playistas miraron atónitos lo que la Armada calificó como un aterrizaje precaucionario de emergencia. En tierra se verificaron y ajustaron los sistemas de navegación e instrumentos que le permitieron emprender nuevamente el vuelo para dirigirse a la base aeronaval Concón para inspección. La Armada confirma que la dotación no sufrió ningún tipo de lesiones y lamenta las molestias que este aterrizaje de emergencia pudiera haber generado en la comunidad de Cachagua. Una maniobra que, según especialistas, podría representar un delito, dado el eventual daño a la flora y fauna del área protegida. Nuestro Código Penal regula en el artículo 310 el delito de grave afectación a áreas protegidas. Una de las áreas protegidas que regula este artículo es precisamente los monumentos naturales y que por lo tanto podría tener implicaciones penales si se comprobara que existe una afectación a los objetos de protección del monumento natural. CONAF, ente administrador de la isla Cachagua, inició coordinaciones correspondientes con Cernapesca, la Municipalidad de Zapallar y la Capitanía de Puerto para conocer posibles daños en el sector y determinar las acciones correspondientes. Hasta ahora, el equipo de investigación no ha podido concretar una visita al lugar, dadas las condiciones adversas de marea. Se alega que habría ocurrido una situación excepcional, exculpante, irresistible, que obligó a hacer el aterrizaje en este islote, cuestión que por supuesto tendrá que ser acreditada. Quien tiene que probar o denunciar afectación es CONAF. La isla fue declarada Santuario de la Naturaleza en 1979 y Monumento Natural en 1989. Se encuentra frente a la playa de Cachagua y es el hábitat de decenas de especies. La más emblemática es el pingüino de Humboldt, especie endémica y protegida en nuestro país, dado su bajo número poblacional. Tan solo en la isla Cachagua existe una población que varía entre los 800 a 1500 pingüinos. Solamente vive en el ecosistema marino de la corriente de Humboldt, ¿no es cierto?, que comienza en el sur de Chile y termina al norte de Perú. Hoy día está en números bastante reducidos, estamos hablando de una población que probablemente en nuestro país anda alrededor de las 5.000 parejas, es decir, 10.000 individuos reproductivos. Afortunadamente, dada la fecha en que ocurrió el aterrizaje del helicóptero, los pingüinos de Humboldt no se encontraban en época de nidificación. Dentro de todo lo malo, digamos, que esto puede haber sido, fue el mejor momento en el que podía ocurrir. Justamente es en esta época, en febrero, en que los pingüinos ya no se están reproduciendo, sino que están en muda, están cambiando de plumaje, cambian de plumaje una vez al año. Y justamente en esta época, eso quiere decir que están fuera de los nidos, ya no estaban en los lugares donde aterrizó el helicóptero. El gobierno está pronto a lanzar oficialmente su estrategia de conservación de esta especie, lo que se suma a esfuerzos de preservación como parques naturales que buscan evitar un mayor decaimiento poblacional de los pingüinos de Humboldt. Mientras tanto, CONAF deberá verificar en terreno eventuales daños a otras especies o flora existente en el islote, debido a una maniobra completamente Y volvemos con nuestro sitio web para recomendarles muchísimos contenidos. Cada una de las secciones de nuestro canal, cada uno de los equipos tiene distintos reportajes, contenidos, y ahí lo que van a ver es, dentro de CNN Tiempo, hay un apartado que tiene que ver también con desastres naturales, en fin, con distintos fenómenos. Y en este caso un reportaje súper interesante sobre una pregunta que muchos o que muchas se hacen, y es si hay energía acumulada para un terremoto en la zona norte de Chile. Recordar que hace muchísimo tiempo, el siglo pasado, en 1922, sufrieron en la región de Atacama efectivamente un sismo de magnitud 8,3. Bueno, y desde entonces se sigue hablando y especulando sobre si se está acumulando energía, si hay condiciones o no para que, o si en el fondo, porque estos fenómenos son recurrentes y hace mucho que no ocurre uno de esas características, si podría ocurrir y cuándo, si eso es posible o no, de indagar de alguna manera. Bueno, si quieren saberlo, tienen que entrar en nuestra página web y ahí pueden llegar entonces en cnnchile.cl a justamente la información que les comentaba y a muchos otros más reportajes. Oye, no se olviden, a todo esto, y lo están viendo más en chiquitito, pero Premios Oscar, único canal en Chile, CNN Chile, que va a transmitir los premios Oscar nuevamente. Y ahí lo tienen entonces, único canal entonces. Fernando Paulsen y Viviana Encina van a estar entonces revisando desde las 7 de la tarde. También alfombra roja, todo el domingo va a estar
de los Oscars los van a conocer a través de las pantallas de CNN Chile. Y se acabó. Después del tiempo viene Futuro 360 y luego, como siempre, Fernando los acompaña con Última Mirada. No nos ha venido a ver hace varios días, pero la vamos a decir que nos venga a contar qué novedades nos tiene cada día. Siempre súper interesantes entrevistados. Nos despedimos entonces. Martes 5 de marzo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.